Hola amigos, reciban un caluroso saludo de su servidor Julio Valenzuela, como siempre al principio dando las gracias a los amigos de Pinturas Popular quienes apoyan este espacio línea por línea. Señores, quiero dar las gracias a la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, una mujer bien conocida en la República Dominicana y fuera del país, una mujer que ha dedicado toda su vida a luchar por la sociedad dominicana, sobre todo en la parte de la salud y de la administración del riesgo de salud, porque ella además de ser presidenta de la antigua Asociación Médica, hoy Colegio Médico Dominicano, también fue diputada al Congreso, fue ministra de Salud y fue una excelente directora del Seguro Nacional de Salud SENASA. SENASA que hoy está en cuestionamiento, que es un tema obligado el día de hoy, por la cantidad de informaciones que han surgido, los comentarios que escuchamos por ahí en las clínicas, en las farmacias, contrario a lo que escuchábamos 5, 6, 7, 8 años atrás, de que SENASA era la administradora de riesgos de salud que pagaba más a tiempo, creo que pagaba sus compromisos a 17 a 18 días, y hoy se está hablando de 40 o más días para cumplir los compromisos que contrae con los prestadores. Bueno, pues decía que quiero dar las gracias a la doctora Altagracia Guzmán Marcelino porque justamente ella, junto a el licenciado Bernardo Matías, quien es una persona también muy conocida y de una dilatada carrera, sobre todo en la parte de la seguridad social, en lo que tiene que ver con la administración del riesgo y los procesos de calidad en materia de salud, junto a la doctora, el autor de este libro, que se titula SENASA entre la protección social y la excelencia. SENASA entre la protección social y la excelencia, 20 años de historia. Y al escucharlos a ambos, tanto a Bernardo Matías como a la doctora, nos hablaban de esos 20 años de hacer camino al andar, de pisando, iban por el camino dejando huellas, trabajando, consolidando la administración del riesgo en la parte pública, porque SENASA, además de ser una empresa de administración de riesgos de salud, que tiene que ver con el contributivo, o sea, ofrece este servicio de administración de riesgo en la parte contributiva, es la ARS encargada de administrar el riesgo de salud de aquellos dominicanas y dominicanos cuyo poder de ingreso, cuyos ingresos o capacidad para cotizar es prácticamente nula y por ello el Estado, a través del SIUBEN, quien es la institución o es la institución que hace el levantamiento socioeconómico en los sectores más vulnerables y determina cuáles dominicanos y dominicanas son merecedores de la solidaridad del Estado, no solamente para Bonoluz, Bonogás, para todos estos programas sociales que han tenido un impacto, pudiera ser más, pero bueno, es con lo posible que el Estado va construyendo y haciendo, pues en ese largo trajinar, en ese largo caminar, SENASA que hizo camino al andar en esos 20 años de historia, 20 años de historia entre la protección social y la excelencia, porque hay que decir que SENASA es la institución, entre otras, quizá en cabeza, si no está en primer lugar, está empate, que ha evidenciado, le ha demostrado a la sociedad que una institución pública puede ser un paradigma, que SENASA es una institución o era una institución hasta hace poco, 5 o 6 años, con una imagen intachable, impecable, que se convirtió en un ícono, que incluso empresas privadas importantes del país nos manifestaban en las calles. Digo, nos manifestaban porque yo fui instructor de la DIDA y me tocó el sur junto a mi esposa, que gran parte de lo que se conoce de la seguridad social en el sur se debe a que nos encomendaron esa responsabilidad desde San Cristóbal hasta Pedernales por un lado, hasta Barahona por otro y hasta Independencia por el otro. O sea, todo el sur nosotros lo recorrimos visitando todos los sectores. En otros lugares estuvimos en el este, en el norte y en la capital, pero nos tocó esa zona tan importante del país porque justamente por allí comenzó la seguridad social en la región cuarta, la zona más deprimida económicamente,
y allí se comenzó con planes pilotos en la seguridad social. Pero un libro muy interesante que les recomendamos, pues traten de adquirirlo, de comprarlo, porque es un libro muy importante que evidencia que SENASA sí se conocía. Este libro y todo lo que conocemos de SENASA y nuestra experiencia acerca de SENASA, y nosotros que somos usuarios de SENASA, y cuando íbamos con ese carnet SENASA, decían, yo no cojo ningún seguro, pero SENASA sí, porque SENASA paga bien, paga a tiempo, y era el de mayor, o es todavía lo es, la ARS con la mejor cobertura a nivel nacional, en términos de centros o prestadoras contratadas y en términos de la cobertura, tanto en lo que otorga anualmente para enfermedades catastróficas, en cuestiones de tratamientos especializados, en todas las cuestiones. No así en materia de la cobertura en medicamentos y fármacos, porque todas tienen que ceñirse. La ley no impide que una ARS dé más, lo que impide es que dé menos de lo que establece la ley y las normas complementarias. Pero hay que decir que este libro, SENASA entre la protección social y la excelencia, demuestra. Señores, hay que decir algo. Yo quiero, por favor, que ustedes me coloquen ahí una foto muy importante en donde nuestro presidente, digo nuestro presidente, porque aunque yo no haya votado por Luis Abinader ni en el 20 ni en el 24, es mi presidente. Y yo respeto a mi presidente, el que esté de turno, y a las autoridades. Y me dirijo a ellas con mucho respeto, no sin señalar y sin dejar de mencionar las verdades que debo mencionar, como una persona que me he manejado en estos medios por tantos años, por más de 20 años, y que estoy obligado a decir la verdad. Bien, señores, esa foto que ustedes observan ahí es el presidente Luis Abinader con el señor Santiago Jacín, quien es el director de SENASA, recibiendo el premio iberoamericano de la calidad que otorga Fundivec. Entonces, quise poner esta foto para hacer este comentario. No es cierto que SENASA se esté conociendo ahora o que no se conociese antes. Porque ese premio, la evaluación para ese premio se hizo en julio del 2020. Obviamente, todavía nuestro presidente Luis Abinader no se había juramentado, por ende Santiago Jacín no era el director. La evaluación para este premio se hizo en julio del 2020 y el mismo se otorgó en Andorra, en España, en octubre del mismo año, es decir, 2 meses después de Abinader haber tomado el poder y de estar en el cargo el señor Santiago Jacín. Por lo que SENASA sí se conocía, no por ser un mal estudiante ni portarse mal, no, por la muy buena imagen que tenía y por haber estado o haber sido aprobada hasta ese momento con calificaciones extraordinarias en A, excelentes por la sociedad dominicana. Se conocía en el ámbito local porque ya había arrasado con todos los premios en el ámbito local, premio bronce, el premio que otorga el Ministerio de Administración Pública, a las instituciones con mejor gestión durante el año. Después de haber arrasado con todos esos premios, señores, no solo eso, y es que como les dije, como yo era instructor, como yo dirigí el programa Seguridad Social en radio y en televisión, el órgano informativo del Consejo Nacional de Seguridad Social, tenía un contacto permanente con la sociedad y creían que Seguridad Social era SENASA. Y yo, no, señores, SENASA es la ARS pública, es la administradora de riesgos de salud pública. Que la doctora hizo una reseña, la doctora Guzmán Marcelino, de que se le debe a la antigua Asociación Médica y Colegio Médico. Acuérdense de las patadas voladoras de los médicos que tuvieron que marchar y hacer de todo por toda la capital y por todas partes, movilizarse para que se aprobase una ARS pública que hoy lleva el nombre de SENASA, Seguro Nacional de Salud, que además de proteger a los dominicanos y dominicanas que están en una nómina, los que opten por ir a SENASA para que administre sus riesgos de salud, también tiene a los subsidiados de manera exclusiva, que es el hueso en la seguridad social, que hay que ver, y yo entiendo que SENASA en este momento debe mostrar sus estados financieros para ver qué es lo que ha pasado, si es falta de gerencia o qué es lo que hay ahí, porque recuerden ustedes que el último gran jondión que se dio en materia de afiliación fue que se cogieron las bases de datos, se vaciaron, ahí aparecieron expresidentes, empresarios de renombre. Hay que ver
si hay mucha gente de apellido sonoro que tienen su carnet subsidiado, que se están atendiendo calladitos por ahí en clínicas con nombres rimbombantes, pagando operaciones y procedimientos complejos carísimos. Recuerden que el subsidiado es para el que lo necesita, yendo a la base del SUBEN que tiene los levantamientos y que debe dar ese premio iberoamericano a la calidad. Es por la excelencia, por el trabajo, por la buena imagen de Altagracia Guzmán Marcelino, de Chanel Rosa Chupani, de Mercedes Rodríguez y de todo el equipo que les acompañó a ellos. Sobre todo de la última gestión, la última dirección antes de que llegase el presidente Luis Abinader, que fue la de Mercedes Rodríguez. Recuérdenselo, se los recuerdo, recuérdenlo. Yo se los quiero reiterar. La evaluación fue en julio del 2020, ¿verdad? No se había instaurado el presidente que ganó las elecciones en mayo, Luis Abinader. Pero le toca a Luis Abinader y a Santiago Jacín ir a buscar el premio, el que se había ganado la gestión de Mercedes Rodríguez, no la gestión de Santiago Jacín. Entonces reitero mi comentario y el pie forzado. Senasa sí se conocía, no por las malas notas ni por haberse portado mal, sino por las excelentes notas que lo dieron a conocer en República Dominicana, y a nivel internacional lo demuestra el premio a la excelencia iberoamericano que se otorgó en Andorra, mismo que fueron a recibir Luis Abinader y Santiago Jacín. Hasta un próximo comentario.